Bueno, bienvenidos a la capacitación de trabajo seguro en alturas. Mi nombre es Iván Edgardo Galán Navarro, soy asesor externo de Aire de Lesura y es un placer estar con ustedes, sobre todo en esta tarea, porque es una tarea delicada que hay que prestarle mucha atención y que a veces, por temas de confianza, optamos por hacer cosas que pueden poner en riesgo nuestra salud. Entonces tengan en cuenta que trabajo seguro en alturas es todo lo que hagamos en pro de poder realizar tareas que cumplan con las características de alturas, pero de manera segura, sin complicaciones para nuestra salud, o por lo menos que se tomen todas las medidas para que las consecuencias no sean graves. Entonces vamos a pasar un rato agradable, cortico, muy cortico, y al final vamos a hacer una evaluación pequeñita. Entonces, bienvenidos nuevamente. Para abordar ese tema, pues vamos a tratar de dar un concepto sobre qué es trabajo seguro en alturas. Pues lo primero que hay que definir es qué son alturas o a qué se consideran alturas en nuestras actividades diarias. Entonces, todo trabajo que se realice a partir de 1.5 metros de diferencia entre un nivel superior o inferior, o sea, cada que usted se pare donde usted tenga los pies y de ahí se soporte para hacer un trabajo, y si sus pies están a 1.5 metros de una posible caída, a eso se le denomina trabajo en alturas. No necesariamente tiene que ser porque haya subido usted a un segundo piso, porque también puede ser que esté trabajando en un primer piso y el sótano le ofrezca la caída que les estoy contando. Entonces eso es trabajo en alturas, 1.5 metros, no se les vaya a olvidar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos que hacerle un control a estas actividades? Porque miren, el ser humano en caída libre cae a una velocidad de 55 metros por segundo, o sea, cada segundo avanzamos 55 metros en caída libre. Y nosotros, en el mejor de los casos, reaccionamos en 0,25 segundos para un estímulo visual, o en 0,15, que sería el mínimo para un estímulo táctil. Es decir, si yo estoy distraído y me tocan, demora mi cerebro en dar la orden de moverme o reaccionar a ese estímulo 0.15 segundos. Entonces, si nosotros nos cayéramos estando en un segundo piso, por ejemplo, cuando nosotros caigamos en cuenta o nuestro cerebro atienda que estamos cayendo, entonces se demoraría 0,15 segundos. En esos 0,15 segundos nosotros habíamos avanzado ya un poco más de 8 metros. Entonces, por eso es que hay que controlar el trabajo en alturas, porque con el simple hecho de nuestra capacidad como ser humano no vamos a ser capaces de controlarlo. Entonces tenemos que implementar algunos controles para que no vamos a sufrir esa caída. Además, pues las consecuencias de una caída siempre van a ser graves. El trabajo en alturas se considera como una tarea de alto riesgo, porque quien se expone a esos trabajos tiene una consecuencia muy alta de que los riesgos presentes en la actividad se materialicen. Es decir, quien trabaja más de 1.5 metros es muy posible que se caiga, así se considera. Entonces, por eso se considera de alto riesgo y hay que tomar medidas de control planificando la actividad, es decir, sentándose a mirar cómo se va a hacer y mirando cuáles controles se van a implementar, porque casi siempre en estas consecuencias la más grave es la muerte. Ustedes saben que para eso no tenemos solución. Por eso altura se considera como tarea de alto riesgo. Entonces acá, en este concepto, que es importante que tengan en cuenta que las tareas de alto riesgo necesitan planificación y control. O sea, planificación es sentarse a pensar cómo lo vamos a hacer y sentarse a pensar cómo lo vamos a controlar. Precisamente por eso es que nace del Estado colombiano, de los legisladores, un documento que se llama Resolución 1409, que es el Reglamento Técnico para Trabajo Seguro en Alturas. ¿Qué es un reglamento? Es el que pone unas condiciones y dice cómo se hace una tarea. Entonces este reglamento lo que va a hacer es decir cómo vamos a trabajar en alturas y hay que cumplirlo. Entonces, para iniciar con el control en una compañía, lo primero que se hace es identificar dónde están las tareas de alto riesgo, y en el caso que estamos tratando hoy de alturas, para diagnosticar cuáles son las condiciones que se encuentran. Es decir,
Si ustedes están haciendo el trabajo en un conjunto residencial y hay que limpiar el tanque de agua, el conjunto residencial debería haber identificado que el tanque de agua y la limpieza de él se convierte en una tarea de alto riesgo. Entonces uno va y mira cuáles son los procedimientos que existen, es decir, hay algunos estándares o alguna indicación de cómo se hace, cuáles son los equipos y materiales existentes para hacer las tareas, y ahí es donde uno va y revisa escaleras, acceso al tanque, cuáles son los químicos que voy a utilizar, cuáles son las herramientas que voy a utilizar, cuáles son los elementos de protección, y eso se llama diagnóstico para saber cómo estamos para hacer esa tarea antes de ejecutarla. Como esto es tan importante y es tan riesgoso hacer estas tareas, se establecen algo que se llama sistema de permisos o permiso de trabajo. Esto es un documento donde se analiza que sí se planificó, que los que van a hacer la tarea están capacitados y certificados para hacer la tarea. Entonces se llena un permiso y la persona que lleva el control de la tarea firma diciendo que las condiciones están dadas. Cuando un permiso se firma es porque todo está bien, es decir, hay elementos de protección, es muy poco probable que la persona se caiga, o si se cae hay cómo protegerlo. Eso es lo que quiere un permiso. Entonces un permiso no es un papel ahí para llenar por pasar el tiempo y ya no. Esto es un documento que nos va a garantizar que estamos bien para hacer la tarea. Entonces por eso es que dividimos trabajos no rutinarios y trabajos rutinarios, haciendo referencia a que el no rutinario es el que no se puede planificar o que no se planifica porque no se hace, y el rutinario es el que se planifica. Entonces, por ejemplo, seguimos con el lavado del tanque. El lavado del tanque es algo que hay que hacer quiera o no quiera. Entonces ese se puede planificar y ese se trabajaría como rutinario. Y los no rutinarios, por ejemplo, que hay que quitar una fuga de agua en el tanque. Eso sí no se ha hecho nunca. O que hay que reparar el techo, porque eso ocurre cuando él sufre una avería. Entonces, los no rutinarios necesitan expresamente un permiso. Y para los que son rutinarios sí podemos manejar listas de chequeo, que son documentos que mediante una verificación de algunos puntos verificamos que las condiciones están dadas y las podemos hacer. Esa es la diferencia para que la tengan en cuenta. Entonces miren, la lista de chequeo es, digamos que también es un permiso, pero que me lo estoy dando yo mismo. Porque en la lista de chequeo no tiene que ir al jefe a firmarle, sino que los mismos trabajadores la aplican, como ya está planificado, pues lo que hacen es simplemente revisar. Punto número 1, todos están afiliados a Seguridad Social, sí. Todos tienen curso de altura, sí. Están el andamio, sí. Están las escaleras, sí. Entonces por eso se llama lista de chequeo, es fácil verificar. Como ya está planificado, pues es fácil hacer una verificación para empezar la tarea, mientras que el permiso hay que empezar un análisis completo en el momento de hacer la tarea, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a subir, cómo vamos a bajar, mientras que la lista de chequeo todo eso ya está planificado, para que lo tengan en cuenta, por favor. Lo importante es que debe existir un control, eso sí debe, y que debe quedar por escrito, para que las personas tengan claridad que esto es algo obligatorio. Entonces miren, ¿quién es el que emite el permiso? ¿O quién es el responsable de que el documento esté en el momento de hacer la actividad, en el sitio de la actividad y firmar de que todo se hizo? Es una persona que tenga el entrenamiento y la capacidad, que esté certificado y que entienda cómo se hacen los trabajos en alturas, porque de nada sirve que vengan a hacer el permiso o a emitir el permiso una persona que no sabe. Entonces, quien emite el permiso es quien sabe hacerlo. Por lo general es un coordinador de alturas el que está al frente de ese permiso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no todo el mundo puede emitir permisos de trabajo. Lo tiene que hacer la persona que está entrenada y calificada para hacer el documento. Entonces, miren, los permisos de trabajo, pues la empresa debe definir primero cómo se hace el permiso, un documento para llenar. Segundo, definir quiénes son los que están calificados para emitir permisos. Y luego verificar que estos permisos se cumplan. Acuérdense que los permisos tienen características especiales, como por ejemplo que ellos solamente sirven para un solo día de actividad. Si algo cambia hay que hacer otro permiso. Todos los días el permiso se cierra. Nunca puede pasar un permiso de un día para otro. Entonces eso que yo les estoy diciendo debe estar definido en el reglamento de alturas de la compañía. Cómo se hace un permiso
de trabajo, cuál es el documento y quién lo puede firmar. Entonces miren, el reglamento del que hablamos hace rato, el que está en la resolución 1409, ese documento es el que le dice a la empresa cómo tiene que hacer el control en el tema de alturas. Entonces vamos a ver un poquito básico del contenido del reglamento. Lo que quiero que entiendan es que todo el que trabaje en alturas lo debe conocer. Ojo, porque estamos yendo a los cursos y no estamos aprendiéndonos completamente estas cosas que son básicas. Entonces, aquí les voy a dar un repasito del reglamento para que lo tengan en cuenta. Entonces miren, ¿a quién le aplica? Ahí en la imagen de la diapositiva ustedes se pueden dar cuenta que dice que a quién le aplica, empleados, contratistas. Es resumirlo así como está el trabajador que está ahí. Brian dice todo el mundo debe aplicarlo. Entonces a cualquier persona que desarrolle trabajo en alturas le aplica. El reglamento sí es claro a quien no le aplica. Las personas de rescate y las que hacen deportes extremos no les aplica esto. El resto a todo el mundo. Entonces ténganlo en cuenta, todo el mundo. Y esto no es una opción, es una obligación que tenemos que aplicar todos para estar pues bien en el trabajo. Entonces miren, ¿cómo funciona esto? Pues uno llega a la actividad, por ejemplo en la imagen que están viendo, que es una recepción. Hay dos tipos de lámparas, si se dan cuenta. Unas, la de la derecha, que está ubicada a 5 metros, y la de la izquierda, que está ubicada a menos de 2 metros. Pongámoslo un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno llega y observa, oiga, vaya, cambie la lámpara. Si le están diciendo que cambie la lámpara de la derecha, cuando ustedes se paren para alcanzar la lámpara, van a quedar trabajando a 3 metros de altura, van a quedar sus pies, o más, 3 metros y medio. Entonces, ahí hay trabajo en alturas. Ahora, si van a cambiar la otra lámpara, que está a 2 metros la lámpara, el bombillo, ustedes se tienen que parar a 1 metro. No tienen que trabajar en alturas. Entonces, el control de las actividades de altura, lo primero que uno tiene que hacer es pensar en que se puedan eliminar. Es decir, oiga, recepción, administración, baje la otra lámpara, no la deje tan alta. Entonces, uno lo que tiene que pensar es cómo eliminar el riesgo. Primero, modificando. Segundo, en el caso que se pueda, por ejemplo, un tanque aéreo, colocar barandas para que no queden alturas. Que todas las condiciones se den para que no se caiga. Cuando usted quita el riesgo de la caída, entonces no tiene que ponerse ni arnés ni nada de esas cosas. No hacer ningún control. Entonces, esa es la forma. Uno empieza por eliminar el trabajo en altura. Si no puede, pues ya empieza a tener controles. Era un ejemplo que les quería poner sencillo. Entonces miren, para hacer el cambio de la lámpara, ahí hay dos maneras. La plataforma elevadora, que es la imagen de la derecha, donde está el señor montado en una plataforma de tijera, que usted se monta en la plataforma y si se dan cuenta él quedó metido como en una canasta y ahí sube y cambia la lámpara. Entonces, no hay riesgo de caída. Miren que no tiene arnés. Y si es la escalera tipo avión, pues tiene barandas. Y cuando usted llega arriba, si se dan cuenta, tiene una plataforma plana donde se para, cierra y quedó trabajar sin altura. Entonces, eso es eliminar trabajo en altura. Esas son medidas que uno puede tomar. Es igual que cuando uno arma un andamio certificado, que lo arma completo con todas las barandas, está haciendo el mismo control. Está eliminándose un poco eso. Porque lo que quiero que cambien en su mente es que no todo se hace con arnés. Porque es que todo el mundo dice alturas y enseguida piensa en un arnés. No, ahora los arneses nos sirven siempre. Vamos a empezar a explicar el tema del arnés para que ustedes se den cuenta que no siempre sirven los arneses. Uno ve personas en la calle y en las empresas trabajando con arneses y es como si no tuvieran nada. Vamos a ver por qué. Entonces miren, ahí lo que ven en las imágenes son 3 elementos que hacen un sistema de protección contra caídas. Un arnés, una eslinga y un tie-off o un punto de anclaje. ¿Qué es lo que se quiere con esos elementos que están ahí? Cuando uno se pone esos elementos es porque definitivamente, muy probablemente se va a caer. Y eso lo que hace es evitar que se lastime en la caída. Eso no evita que se caiga. Eso, el arnés y eso es para que cuando se caiga amortigue la caída, digamos. Eso es un paracaídas. Entonces tengan en cuenta que este es el último recurso que uno utiliza para protegerse. Cuando ya definitivamente es probable que se caiga, se pone este equipo. Entonces piensen en cómo funciona, qué es lo que vamos a desarrollar ahorita, cómo funciona un arnés. Miren la caída del muchacho, dolorosa, ¿cierto? Entonces en altura lo que tenemos que pensar es que queremos evitar caernos, es por la velocidad que coge el ser humano en la caída libre y cuando se golpea con algo se va a lastimar muchísimo.
Entonces por eso necesitamos algo que se llama absorbedor de impacto, que es lo que va a absorber ese impacto en la caída. Si ese poste donde cayó el muchacho en esa imagen que están viendo fuera un poste de espuma, cuando él se caiga no le va a pasar nada. O si estuviera recubierto de algún material muy suave, pues no se lastimaría. En alturas lo que tenemos que pensar es que si nos caemos, ¿qué hacemos para que el impacto de la caída no lo vaya a recibir nuestro cuerpo? Sino que haya algo que amortigue esa caída. Por eso pongo el ejemplo del paracaídas. Los paracaídas se abren a determinada altura. Usted no se puede poner un paracaídas y saltar de un primer piso, porque el paracaídas nunca se va a abrir. En alturas lo que se llama requerimiento de claridad es pensar en qué momento lo que yo me puse, el arnés con la eslinga, va a funcionar. ¿Cuánto necesita para que el arnés funcione? ¿O cuánto necesita para que el paracaídas se abra? Eso se llama requerimiento de claridad. Por eso les digo, veo muchas personas trabajando en un carro tanque con un arnés puesto y con una eslinga, y si usted vaya a hacer el requerimiento de claridad, que es saber a qué distancia para, cuando se hace el cálculo, la persona cuando se caiga va a terminar en el piso. Entonces, ¿para qué ponerse paracaídas si no va a abrir? Esa es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Miren, ahí está en la imagen el requerimiento de claridad. Eso es lo que hace uno de calcular. A la izquierda, el trabajador se encuentra a la altura de trabajo. Tiene el arnés puesto y la eslinga. En la segunda, el trabajador, digamos, ya se cayó y se estiró toda la eslinga. Y en la tercera ya se abrió el paracaídas, o sea, ya se estiró el paquete absorbedor. Esa distancia que hay desde donde está el anclaje, donde está anclada la eslinga, hasta donde paran los pies, que es la última imagen, es lo que tenemos que tener en cuenta. Si yo hago ese cálculo que se hace con una fórmula y que ustedes lo aprenderán en el curso, si no ustedes van a averiguarse cómo se hace, que eso es sumando la altura del trabajador, más el largo de la eslinga, más lo que se elonga del paquete absorbedor, y ustedes saben a dónde van a llegar los pies. Y si eso, ustedes todavía, el trabajador queda suspendido en el aire, funciona, sin que toque nada, ¿no? Ni vigas, ni paredes, ni nada. Si es así, ustedes tienen un equipo que les va a funcionar y los va a proteger de la caída. Entonces eso se llama requerimiento de claridad, para que lo tengan en cuenta. Entonces miren, el reglamento, la resolución, le da unas obligaciones a los empleadores y a los trabajadores. Una de las que están acá son las que cumplen o deben cumplir los empleadores. Miren lo que dice ahí. Hay que revisar que el reglamento esté cumpliendo con lo que está pidiendo la resolución. Hay que revisar todos los sistemas de protección que tengan, y debe existir un plan de emergencias. Ténganlo ahí, que ahora más adelante lo vamos a ver. Además de eso, todo el equipo y todo lo que se utiliza debe estar certificado. Todos los documentos los debe tener el empleador. Esas son obligaciones que tiene el empleador, además de otras que dicen los reglamentos, pero para mí pues estas son muy importantes. Revisar, tener plan de emergencias y tener los documentos que digan que todos los elementos de un sistema de protección son certificados. Pero los trabajadores también tenemos unas obligaciones que también tenemos que acatar, y tenemos que ser conscientes, porque esto se trata de conciencia. Entonces miren lo que dice ahí: hay que asistir a la capacitación, pero además de asistir hay que participar en las actividades de entrenamiento y reentrenamiento. Eso no es comprar un curso, es realmente ir y capacitarse. Es como ir usted a hacer un curso de cocina, hizo un curso de cocina de un mes y le dicen, bueno, haga una agua hervida, y ni eso es capaz de hacer. Pues eso es lo mismo como el que va a alturas y no aprende. Entonces, todo eso que dice la resolución es que es obligación para nosotros. Entrenarse, cumplir con todo lo que diga la empresa que se hace, cómo se hace la tarea, y tiene que informar cualquier condición de salud. Miren, uno puede estar muy bien de salud, pero si el día anterior se fue para la fiesta del cumpleaños de la mamá y se emborrachó, al día siguiente dígale al jefe que tiene un guayabo, digamos. Eso puede hacer que uno se comprometa para trabajar en altura, porque le reduce algunas cosas, o se me subieron los triglicéridos. Entonces, eso son cosas y obligaciones que tenemos nosotros. Eso no está mal y no lo van a sancionar por eso. Eso es ser honesto y no poner en riesgo su vida. Y ahí siguen las obligaciones para nosotros, los trabajadores. Al fin y al cabo somos nosotros los que vamos a utilizar los sistemas de protección para las caídas, y somos nosotros los que vamos a exponernos a ese riesgo. Pues entonces nosotros
observemos las medidas de precaución, miremos que estén bien y si no, pues decimos cómo las podemos arreglar, porque como somos certificados, nosotros también podemos opinar. Ahora, hay que reportar el daño de cualquier elemento del sistema de protección contra caídas y estar presente siempre en la elaboración de los documentos, para que esos documentos queden diligenciados de la mejor manera. Eso es participar en absolutamente todo lo que tenga que ver con trabajo en alturas, porque soy yo quien se va a exponer a ese riesgo, entonces soy yo quien debe estar pendiente de que todo funcione. Entonces miren, para esos trabajos en alturas se requieren elementos de protección personal. En la lista que están viendo ahí pues hay alguna información para guiarlos. Sin embargo, es siempre que van a hacer cualquier trabajo, cualquiera que sea, piense cuáles son los riesgos y los elementos de protección obedecen a eso. Entonces, si yo voy a limpiar un tanque de agua, el piso va a estar liso, hay que ponerme botas antideslizantes. Oiga, voy a utilizar químicos, hay que ponerme guantes. Ay, que me puede proyectar a los ojos, oiga, que me puede afectar los pulmones, protección respiratoria. Ay, que se pueden caer las cosas desde la parte de arriba, un casco. Pero que estoy en altura, ese casco necesita barbuquejo. Esa es la manera en que uno determina cuáles son los elementos de protección. Y como esta es una tarea de alto riesgo, en la planificación de la tarea, pues ustedes van a poder dejar por escrito cuáles son los elementos que necesitan. Y ya terminando un espacio tan corto como este, pues hay que decir que siempre que se haga un trabajo de una tarea de alto riesgo, y en el caso que estamos tratando en alturas, debe haber un plan de rescate y debe estar diseñado, preparado, dotado y practicado, es decir, que funcione, que si es con poleas, pues que las poleas estén ahí, porque no puede ser que, quedó suspendido un trabajador y el plan de rescate, no, pues traiga el equipo de rescate que está en la empresa. Acuérdense que uno solamente puede durar máximo 8 minutos suspendido del arnés, si no empieza a tener problemas y a dañársele la salud. Ahora, si se golpeó, si le cayó algo, pues va a ser más rápido que necesitamos rescatarlo. Entonces, por eso el plan de emergencia debe funcionar y ustedes se dieron cuenta que es una obligación. Entonces, ustedes son los que lo tienen que ejecutar. Entonces, pendientes que en la capacitación de altura le enseñan ese rescate. Entonces, por favor, que ese plan esté funcionando. Y si no está en la empresa, por favor, ustedes mismos pidan que lo establezcan y que coloquen los equipos allí. Esto es más o menos ya finalizando pues el tema de alturas. Bueno, y el tiempo es corto y nos tocó pues con el acelerador a fondo para ver este tema que es muy amplio. Alturas tiene muchísimas cosas que ver, pero traté de que lo que viéramos acá fueran las cosas básicas. Solo recomendarles que se cuiden mucho, que analicen siempre cuando hayan tareas de alto riesgo y piensen cuál es la consecuencia que puede ocurrir. Para el caso de altura, siempre que identifiquen que están a más de 1.5 metros o que se pueden caer a un vacío que tenga más de 1.5 metros, establezcan los controles. Por favor, yo sé que hay personas que tienen muchísimo conocimiento, que tienen muchísima experiencia, que toda la vida han hecho la tarea. Yo siempre he lavado tanques, yo siempre he limpiado fachadas, yo siempre me he parado en la pared, yo tengo mucho equilibrio. Ojo, porque es que un error significaría perder la vida. Por eso es que esto tiene control. Entonces vamos a empezar a trabajar en pro de la seguridad y hacer posible que el mundo tenga más trabajadores seguros, menos accidentados. Y ahora en esta emergencia sanitaria que tenemos con el tema del coronavirus y esa pandemia, entonces es mejor evitar ir a las clínicas porque la capacidad pues está un poco comprometida. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Iván Edgardo Galán Navarro. Les envío un saludo muy especial. Cuídense mucho y ahorita contestan unas preguntas sencillas sobre lo que vimos acá. Gracias.